Estamos grabando. Bienvenida, Jennifer. Hola, hola, pues muchísimas gracias Lola por la invitación. Un placer, todo lo contrario. Siempre me siento súper agradecida de cuando me decís que sí, que venís. Así que, bueno, contentísima de tenerte aquí. Entonces, lo primero, como siempre, ¿quién eres y a qué te dedicas? Bueno, nada, yo soy Jennifer Niño, soy profesora de español y de alemán y esa es mi pasión, que la vivo cada día a plenitud cuando puedo, unas veces más y otras menos, yo creo. Pero eso es lo que llegué por casualidad, ¿no? No fue eso que tú dices desde pequeñita, voy a ser profesora, o bueno, sino que la vida me llevó por otros lugares. Yo soy originalmente de Colombia, nací en Colombia y allá tenía, bueno, no sé, tenía unos 18 años cuando me saqué una beca para estudiar diseño gráfico en el Silicon Valley en Estados Unidos. Mm. Pero lamentablemente no se dieron las cosas, me negaron varias veces la visa. Entonces, no sé, yo por muchas situaciones personales quería salir del país y bueno, alguien me dijo, pues inténtalo Alemania, ¿no? Y yo, pero Alemania en ese tiempo, ¿sabes? Cero contacto, cero química con el país, nada. Y bueno, al final decidí hacerlo. En Colombia alcancé a estudiar, a hacer una formación de secretariado bilingüe, lo que llaman ellos allá. Allí fue donde aprendí inglés. Y luego alcancé a hacer unos semestres de educación preescolar, porque ya me estaba empezando a gustar un poquito, pero no sabía, ¿sabes? En eso que tú tienes que estudiar algo porque tienes que estudiar algo, pero no sabes si realmente es lo tuyo. Y nada, luego me vine a Alemania, llegué como au pair, como muchas chicas, tenía 19 años cuando llegué. Y, y nada, principalmente me quería quedar solamente un año, ¿no? Pero mira, ya van casi 17. Buenísimo. Yo creo que he leído en algún sitio que estudiaste traducción o esto Sí, lo sí, leí. exactamente. Luego aquí tuve que hacer como una convalidación de mi bachillerato porque el que yo traía no me lo reconocían acá. Entonces primero hice esa convalidación acá y luego empecé a estudiar traducción e interpretación. Cuando estaba lo mismo, cuando estaba buscando mi camino acá, pasé la solicitud a trabajo social y a esto de traducción e interpretación. Y me aceptaron primero para trabajo social y yo, como ya iba a inscribirme y todo, y luego a los 2 días me aceptaron para traducción e interpretación. Y ahí era como, bueno, ¿y ahora qué hago? Y nada, entonces decidí estudiar y luego fue durante mis estudios de traducción e interpretación que una chica, una compañera de la universidad, la recuerdo mucho, de Guatemala, ella trabajaba en una escuela, ¿sabes? La típica academia de idiomas que son, sacan y esclavizan a los profesores. Me dijo, mira, están necesitando a alguien que te gustaría dar una clase de español y yo, pues claro. En ese momento uno muy inocente, ¿no? Sí, claro, vamos, nos lanzamos y decidí hacerlo, pero muy rápido me di cuenta que esto no era así solamente saber el idioma, Claro. sino muchísimo más. Entonces, paralelo a mis estudios de traducción e interpretación, empecé a formarme mucho, ¿no? Y pues siempre me ha gustado ser muy autodidacta, ¿no? Me gusta experimentar mucho, me gusta leer mucho. Entonces, yo creo que eso fue lo que me ayudó a hacerlo todo en paralelo. Entonces, mientras me iba formando un poco en esto de la traducción, interpretación, lingüística y todo esto, entonces, paralelo a ello, iba formándome en didáctica, en metodología, y, y poco a poco fui descubriendo cositas del mundo de la enseñanza que realmente me gustaron. Y luego, un poquito para profundizar todo, pues hice un máster en filología española e italiana.
Y eso es básicamente como lo que hice. Sí, Bueno, sí. ¿no? Me encanta cómo se van hilando las cosas hasta llegar al lugar, ¿no? En el cual das con aquello que realmente te gusta y que tú ahora mismo siempre hablas de esa pasión, ¿no? Y de esa entrega que tienes con tus alumnos. Ujú. Fantástico. Yo fíjate que eres uno de esos nombres que además como que no se olvidan, ¿no? O sea, oyes Jennifer Niño y se te queda ahí. No sé por qué, ¿vale? Pero Jennifer Niño. Y entonces como que me ha llegado como bastantes veces a lo largo de los últimos tiempos y tal, ¿no? De los últimos años. Y te tenía ahí pendiente. Y ya hubo en una conversación que volviste a salir, dije, ya le tengo que contactar. Cuando me suenan nombres demasiadas veces, digo, esto ya tengo que atenderlo. Espero que sea positivo. Positivo, sí, positivo, claro, si no, no te estaría entrevistando. En mi cabeza, fíjate, yo te tenía colocada, porque realmente es simplemente de esto que escuchas de vez en cuando, o que has visto algo y tal, pero no lo has organizado la información en la cabeza. Entonces yo te tenía en creadora de materiales, ¿vale? O Ujú. sea, en mi cabeza. Y luego ya en tema tecnologías, ¿no? En TICS también pues vi que sacasteis el podcast, ¿no? El de Duelo TikTok con tu compañera María. Entonces ya, ¿no? Te empiezo a colocar como en otro lugar, ¿no? Pero ha Ujú. sido precisamente para entrevistarte que, bueno, pues se tira un poquito más de los hilos para ver qué hace Jennifer Niño, que la gente comenta sobre ella, ¿no? Eh, el tema de vivir en Alemania, ayer justo estábamos comentando, mi pareja y yo, ¿no? Como es un país que tiene muchísima cohesión social, ¿no? Donde, porque estaba mirando incluso el tema de los precios que se pueden poner allí para las clases y tal, ¿no? Y Ujú. entonces comentábamos cómo, bueno, Alemania en ese sentido es menos liberal o liberalista que otros países, ¿no? En donde, bueno, pues se protegen mucho los salarios de las personas, Mm, pero a la vez no puedes, ¿no? Incluso un médico tiene un salario pues bastante normal, según me comentaba sí. mi pareja. Entonces me parece muy interesante, ¿no? Como país, la verdad. Eh, bien, vamos a centrarnos, si te parece, primero en qué es lo que tú actualmente ofreces. He visto, claro, yo partía del primer blog tuyo y luego pues no me ha llevado a la web actual, ¿no? Al laboratorio de idiomas, entonces he podido ver, ¿no? Pues las distintas cositas que ofreces, pero si no te importa, nos lo cuentas tú. Sí, bueno, pues básicamente llevo casi 14 años ya enseñando y hace más o menos 5 años me lancé a enseñar alemán. También empecé enseñando alemán para cursos de integración para refugiados, sobre todo, Ajá. y sobre todo en esta fase donde había muchos refugiados de Siria, ¿sabes? Esa fase Ujú. difícil de Siria. Entonces allí pues me animaron, me dijeron, Jennifer, tú tienes ¿no? la capacidad. Esto de que a veces no lo crees porque como no eres lengua materna, ¿no? Entonces una cosa es una cosa. Y yo decía, bueno, no sé, todavía no me arriesgo, pero luego me lancé y me gustó y son dos mundos diferentes, ¿no? Porque había estado enseñando español en academias, en la Universidad Popular, en la universidad, en diferentes universidades privadas, y luego me lancé a enseñar alemán, pues cursos de integración y lo he venido haciendo hasta ahora. Y justo un año antes de que empezara año y medio antes de que empezara la pandemia, empecé a dar mis primeros hilitos en esto de enseñar online, ¿no? O sea, ya desde Ujú. hace mucho antes yo tenía la tecnología como una de mis herramientas principales, pero fue cuando dije, bueno, voy a empezar aquí y he estado básicamente 50-50, ¿no? Las clases presenciales, yo creo que nunca las quiero dejar porque son lo mío. Sabes, tú como profesor llega el momento en que te das cuenta en que eres bueno, ¿no? Y yo sé que yo desarrollo mejores estrategias de metodología y de didáctica cuando tengo grupos, ¿sabes? Ujú. Desarrollo otras cosas, otras habilidades. Entonces, yo creo que las clases presenciales siempre van a estar ahí. Lamentablemente, por la pandemia, ¿no? Pues en la universidad estamos online desde que empezó y eso me ha llevado a estar 100% online, que ha tenido sus cosas buenas, pero también ha tenido
sus fases difíciles. Entonces lo combino. El trabajo lo combino con las clases presenciales, o sea, en teoría es como 50-50. Y luego pues llegó una fase en la que empecé a disfrutar mucho el compartir mi conocimiento con otros profesores. Llegó también la fase de crear materiales, bueno, esa llegó antes. Y yo empecé simplemente creando materiales para mis alumnos, porque yo soy muy, yo no me puedo ver muchas veces en lo mismo, ¿no? Entonces, repitiendo y repitiendo el mismo tema, yo tengo que ver un cambio para mí, para sentir que puedo llevarlo a clase. Entonces, lamentablemente en ese momento, cuando empecé con el blog, estaba pues en la Universidad Popular, en la que aquí es como la institución para la formación a adultos. Y ellos siempre tienen un manual años y años y años, y años, ¿sabes? Y era como, no, yo no puedo ver ya más este ejercicio, ya no lo puedo ver más. Ya, pregunta, mira, ese ejercicio está en la página 35, es el 2B, o sea, te podía escribir el libro de memoria, ya no podía más con eso. Entonces empecé a desarrollar mis propios materiales, pero claro, fue toda una experiencia porque fue de muchas lágrimas. Como te digo, como todo es autodidacta, nunca tomé cursos, nunca hice nada, entonces fue solo aprendiendo, pero no fue fácil. Y empecé a crear los míos y fue que ahí descubrí esa pasión. Como yo te contaba al principio, yo quería estudiar diseño gráfico, tenía esa beca. Entonces fue como una manera de conectar una de mis pasiones diseñando materiales, ¿sabes? O sea, como conectando lo visual, el desarrollo transmedia de hoy en día, de crear materiales un poco más atractivos, visuales, temáticas que me interesen, temáticas actuales. Y bueno, eso es lo que hago. Entonces, eso lo combino, pues las clases de mi proyecto online, las clases presenciales en la universidad, creación de materiales y formación para profesores. ¿Cuándo empezaste a formar a otros compañeros? Yo empecé, creo que fue por allí, por el 2016, cuando empecé a dar los primeros talleres. Pero luego, claro, la pandemia hizo más visible la necesidad de formarse en la competencia digital. Entonces ahí he estado un poco más activa. El 2020 fue un año de, no paraba de dar talleres, que era bueno y todo, pero fue un año muy retante, la verdad. Sí, sí. Cuando empezaste con tu blog, ¿pensabas que ibas a acabar dando formación a profes o era... No, nunca, para nada. Yo eh, siempre he tenido un poco ese síndrome del impostor, lamentablemente. En el que nada, pero bueno, no va a llegar a muchos lugares, ¿no? No me gusta, no me gusta darme mucho bombo, como decimos en Colombia, no me gusta. Me gusta más bien tener un low profile, un de bajo perfil. Es difícil para una creadora, ¿eh? Para un alma tan creativa, yo creo que es difícil tener ese low profile. Sí. Lo he intentado, de verdad que he intentado siempre desviar el foco a otra cosa. Y por eso es que hay muchos sueños que tengo, muchas ideas que no he podido llevar a cabo precisamente porque a veces yo soy mi primera enemiga en muchos aspectos, pero bueno, ahí estamos luchando con ello todos los días, ¿no? ¿Y la formación a profes es online o...? Bueno, son cosas... Sí. Aquí en Alemania hay muchos congresos, me invitan a varios congresos, a dar charlas online, pues antes eran más presenciales, a formación específica para futuros profesores, o sea, en las universidades me llaman mira, necesitamos un taller específico sobre tal cosa, y pues ahora sobre todo es online. Porque ya no tienen que pagar viáticos, entonces creo que hay más posibilidades.
y hay unas que yo he organizado, ¿no? Estoy desde el año pasado con una idea en la cabeza y dando mis primeros pasos, pero me falta un poco estructurarla, darle forma para un programa de formación en competencia digital para profesores de lengua. Y Maravilloso. estoy en eso, pero muchas cosas a nivel personal han hecho que sea muy difícil, sobre todo porque tengo un niño de 3 años y con esto de la pandemia, perdón, ha sido muy difícil conciliar, ¿no? Claro. Ha sido, sabes, días que tú te levantas con la agenda, mira, voy a hacer esto, hoy voy a lograr mi plan y no puedo enviar al niño al jardín porque hay alguien con corona y Claro. cuarentena. Mm. Entonces yo creo que eso ha sido uno de los retos más grandes durante estos últimos meses. Bueno, lo que veo es que hay mucha necesidad y lo veo por los propios profesores a los que yo acompaño, ¿no? Porque suele ser la tecnología como su gran bloqueo, ¿no? Para dar el salto a, bueno, pues al online o a un tipo de modelo, ¿no? De negocio del online que parte de cursos grupales, pregrabados, ¿no? De un modelo de Ujú. negocio más escalable y siempre su bloqueo es la tecnología, o Mm. casi siempre, hay varios, ¿vale? Pero, o una de las excusas. No sé si es un Ujú. bloqueo, es una excusa, ¿vale? Para no dar el paso porque, bueno, esto implica trabajo, implica tener que creer, ¿no? Que esto que vas a poner tú, vas a crear tú, va a tener acogida, entonces todo eso da miedo, ¿no? Pero la tecnología es como una de las razones clave que siempre dan los profes, no para usarla ellos necesariamente en el aula, ¿sabes? Sino como, vale, sé que yo quiero conseguir esto, pero para Ujú. llegar a esto yo necesito la tecnología y ahí eso me frena muchísimo, ¿no? Ujú. Entonces, aparte está el tema de, vale, quiero usar la tecnología como una herramienta fundamental con mis alumnos, ¿no? Mm. Y me gusta mucho en este sentido lo que hacéis vosotras en el podcast porque no os quedáis en cómo se usa esta herramienta en el sentido clic aquí, clic allí, ¿no? O sea, Mm. porque para eso siempre está YouTube, hay millones de tutoriales y no hace falta, ¿no? Sino que vosotros veis la aplicabilidad metodológica, ¿no? La aplicación Ujú. metodológica de esas herramientas y esto aparte me parece lo más importante. Yo muchas veces se lo digo a los profes barra alumnos, les digo, la herramienta es lo de menos, o sea, siempre hay una Mm. herramienta que te va a ayudar a hacer lo que tú quieres o vamos, Ujú. casi seguro. ¿Qué opinas, Jennifer? A ver, tú dime lo que quieres te hacer y te doy una lista de 10 herramientas, pero el punto no está en que tengas 10 herramientas. Yo creo que sobre todo, volvemos al punto de la pandemia hizo visible esta sobrecarga de información, entonces al principio era yo misma, pues aportaba todo lo que podía, pero hubo esa sobrecarga de información de tantas herramientas, pero ¿qué hago con tantas herramientas si realmente no tengo una estructura y un conocimiento base que me ayude a desarrollarlas? Eh, y por eso, María, surgió esa idea hace 3 años con María de crear un podcast en el que tomáramos la idea inicial, digamos, el primer año, la primera temporada, tomamos 2 herramientas, ya, listo, no necesitamos más. Y las desglosábamos, las exprimíamos, o sea, ¿sí? Y las conectábamos con un tema didáctico, ¿no? Que era el que tenía la verdadera importancia. Y bueno, el podcast ha sido para mí personalmente un proceso de aprendizaje impresionante, grandísimo, o sea, porque es un trabajo de investigación académica también, porque María y yo, sobre todo María, es muy académica en este sentido, es la que a veces me jala y me dice, no, Jennifer, tenemos que hacerlo así, porque tenemos que leernos unos cuantos artículos académicos y no citas, fuentes y argumentos, contraargumentos, porque no todo es, mira, ya regístrate aquí y empieza a crear. Y eso es lo que hemos estado tratando de transmitir, ¿no? Que detrás de todas esas herramientas existen muchísimos modelos pedagógicos y didácticos que pueden hacer entender y facilitar el acceso a los profesores y, bueno, también a los estudiantes al
al uso de las herramientas, ¿no? Ujú. Y eso es en Cuando, lo que me he concentrado. perdón, cuando empezáis con el podcast, de nuevo la misma pregunta que te hacía con el blog, ¿empezáis con el podcast ya con algo de estrategia o todavía no había estrategia de decir esto queremos que nos lleve a otro lugar más allá de nos encanta compartir, que es una tendencia muy propia nuestra, ¿no? Como profesores, me encanta compartir, lo voy a hacer por el puro amor al arte, o había ya un pensamiento posible de, bueno, ya estoy formando a profes, porque claro, empezaste hace 6 años a formar a profes, 3 años más tarde empiezas el podcast y ya entiendes que esto puede nutrirte también por esa vía. Inicialmente, yo creo que también fue primero el amor, amor por el arte, ese Sí. deseo de compartir, pero luego ya vimos que empezamos a revisar muchos podcasts y vemos que el consumo de podcasts en esta temática está sobre todo pues en inglés, ¿no? La lengua dificulta pues el acceso a esa temática para muchos profesores. En muchos países no se tiene un nivel de inglés muy alto como para hablar de temas de tecnología, ¿no? Y yo creo que fue una de las principales motivaciones como hacer que esta temática sea accesible a profesores en lengua hispana. Y sobre todo, pues queríamos, nuestro público meta son los profesores de L, porque María y yo somos profesoras de L y las ideas y las propuestas que hacíamos pues eran sobre todo y en primera línea para aplicarlas en clase de español como lengua extranjera. Pero no descartábamos que fueran útiles para otros profesores. Ahora sabemos, nos escriben profesores de inglés, de francés, incluso de ruso, que han empezado a usar las ideas y a escuchar el podcast. Personas en España que trabajan en primaria, en secundaria, o sea, ya ha llegado a varios lugares en donde sabemos, bueno, pues hay parte de esas ideas que se pueden aplicar a otras áreas de la enseñanza. No, es como le como le des la Claro. vuelta a las ideas, ¿no? Y entonces ahí pues vimos que precisamente porque estábamos llegando a más profesores, no, entonces nuestro listón lo pusimos muchísimo más alto y por eso no somos tan frecuentes, o sea, vemos que hay podcasts que salen, no sé, 2, 3 veces al mes o algo así. Nosotros decidimos sacar solamente un episodio al mes porque sabíamos que queríamos que fuera muy, no perfecto, porque no hay perfección, pero sí el que intentáramos desarrollar una temática, bueno, con buena calidad, ¿no? Ofrecer Claro. calidad, desarrollamos un guión para ello, investigamos, probamos nosotras las propuestas, creamos propuestas y las probamos en clase antes de proponerlas en el podcast. Entonces hay un trabajo grandísimo detrás del podcast bueno, que nos está llenando mucho, pero que sabemos que necesitamos, bueno, no sea futuro, la verdad es que ahora queremos seguir ampliando el podcast, queremos seguir invitando a personas, porque luego llegaron las entrevistas, luego llegaron las píldoras, ¿no? Que son ese consumo de podcast más bien reducido de 5 a 10 minutos. No sé. Bueno, Es, es que te entiendo perfectamente porque es una cosa que yo en mi caso el podcast lo hago, me encanta hacerlo, lo haría gratis, lo hago gratis de hecho, pero me refiero a que lo haría gratis sin ningún tipo de estrategia detrás porque además me ha traído muchísimo en positivo, ¿no? De ese feedback que te da la gente, ¿no? O sea, cosa que yo llevo años blogueando sobre inglés jurídico y traducción jurídica y nunca había recibido el mismo feedback, el mismo calorcito, el mismo cariño, ¿no? Y la misma emoción que recibes cuando estás compartiéndolo a través de la voz. Es algo súper curioso, ¿no? Pero sí es cierto que pienso que es interesante que tenga estrategia para también garantizar de alguna manera la supervivencia del podcast, ¿no? Yo, por ejemplo, hace poquito, bueno, este año académico tuve que reducir, yo publicaba todas las semanas y me metí en la creación de un curso nuevo que me implicó muchísimo trabajo y entonces dije, o reduzco o muero, porque blogueo sobre inglés jurídico, traducción jurídica, tengo el podcast y el resto de las cosas que, ¿no? que hago para vivir.
Y digo, reduzco el podcast y me costaba muchísimo tomar esa decisión, ¿no? Porque sé que funciona muy bien, porque me gusta mucho hacerlo. Digo, pero es que si no, o sea, a mí me da algo, ¿no? O sea, no voy bien, no es que vaya súper estresada, pero no voy a gusto y entonces no lo estoy haciendo desde el lugar que a mí me apetece. Entonces, creo que si no viera que el podcast realmente tiene o sea, realmente tiene esa... llega a la gente y la gente luego hace, bueno, eso hace que la gente te conozca y entonces confíe en ti y luego esté dispuesta a considerar formarse contigo, pues a lo mejor cumpliría menos con mi rutina, ¿no? De publicación. Esta semana no tengo ganas, tal, ¿sabes? Pero realmente tiene ese trabajo, lo veo que tiene doble premio, el premio de, bueno, pues yo ahora estar contigo, conociéndote, aprendiendo cosas de ti, ¿no? Pero también el premio de que efectivamente genera, bueno, pues hay una vuelta, algo que sí, te devuelve, ¿no? Y entonces creo que por eso siempre es interesante encontrar algo con lo que tú te sientes muy a gusto de hacer, que ese trabajo que estás invirtiendo y que os lleva bastante tiempo, ¿no? Realizar, a la vez tiene sentido desde el punto de vista de que tu negocio sea más sostenible, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que es un gustazo hacer los podcasts, ¿verdad? Sí, los disfrutamos mucho, sobre todo cuando María y yo tenemos también a otros invitados, porque, ¿sabes? Es Claro. como una interacción, nueva energía y motivación para nosotros para continuar. Claro, buenísimo. Bien, tenía que aquí apuntado a comentarte también que yo en tiempo atrás, hace muchos años, yo me formé en tecnologías con un curso en Inglaterra buenísimo. O sea, siempre he sido muy fan de la tecnología también, ¿no? O sea, muy tendente a esto. Y entonces también conocía 1000 herramientas y tal. Y sin embargo, cuando empecé realmente a montar ya el grueso de mi negocio en lo online, empecé a dejar de dar clases presenciales y lo monté todo en online, decidí decantarme por la simplicidad, es decir, mis ejercicios normalmente son PDFs descargables que tienen que rellenar, ¿sabes? Y veo que a mí me gustan mucho, sinceramente, como te digo, soy muy friki tecnológica, yo hago toda la tecnología, la web, todo dentro de mi negocio, como me imagino que hacéis vosotros, ¿no? Como haces tú. Pero vi que para mí era más sencillo, ¿sabes? Y que incluso para mis alumnos, ¿no? El hacerle los ejercicios descargables sencillos, ¿no? Te lo descargas, lo haces ahí, si quieres lo imprimes y boli o lápiz, ¿sabes? Papel y lápiz. Funcionaba muy bien y que no hacía falta complicarse, ¿no? Que hay veces que los profes veo que se bloquean porque piensan efectivamente que tienen que entrar ¿no? En el mundo de las herramientas, incorporar pues todo, cosas muy, ¿no? Como muy impactantes gráficamente, ¿no? Y yo soy como, ahora mismo estoy en la línea de no, voy a apostar por la simplicidad. ¿Qué dirías tú que aporta el incorporar estas herramientas, ¿no? Yo qué sé, H5P, Genially, no sé, tú conoces ahora mismo millones porque yo ahora mismo estoy out del tema, yo lo dejé atrás y me encanta, ya te digo, pero lo dejé ahí aparcado y claro, esto es un mundo que evoluciona rapidísimo. ¿Y qué dirías tú que aporta, ¿no? Incorporar estas herramientas en la enseñanza de idiomas? Bueno, muchísimos aspectos, dependiendo de cuáles herramientas, pero si hablamos de estas herramientas para hacer ejercicios, pues yo creo que uno de los aspectos que más aporta es la independencia del estudiante, del aprendiente, ¿no? La facilidad que tienen de tú crear un banco de ejercicios, de actividades que son autocorregibles, ¿no? Entonces, digamos que ya en ese aspecto te está quitando mucho, pues, mucho tiempo, o sea, no tienes que dedicarle tanto tiempo a estar corrigiendo porque son autocorregibles, ¿no? Entonces, si ya surgen dudas específicas de un ejercicio, entonces ya puntualmente se tratan en clase, ¿no? Hay muchas herramientas que te permiten ver el proceso del estudiante. Entonces tú mismo estás viendo, bueno, pues Juanito tuvo problemas en esta pregunta, Pepito en esta. Vale, entonces de las 10 que puse, solo hay 2 que están presentando problemas. Entonces vamos a profundizar en esas preguntas, que es un poco el enfoque del aula invertida que me gusta mucho llevar a clase, porque estas herramientas realmente lo que hacen es hacer más efectivo el trabajo en clase, ¿sí? Que ellos
descubran, ¿no? Despertar un poquito ese deseo por descubrir el contenido en casa, trabajarlo, recibir cierto feedback al realizar actividades que se autocorrigen. Y luego, como tú vas viendo el proceso del estudiante, pues entonces nos enfocamos en clase ya en, bueno, todavía este aspecto gramatical, estas palabras están presentando problemas. Bueno, pues entonces vamos a dedicar el tiempo, que no es mucho, ¿no? Sabemos que 1 hora o lo que se tenga pasa muy rápido. Entonces, ¿para qué, sí, gastarlo en explicar todo si podemos enfocarnos en cosas específicas? Yo creo que ese es uno de los valores agregados que más veo en esto. Luego, a mí me gusta, hay un concepto que yo tengo muy presente en mis clases, y es que yo no soy la que lleva el conocimiento a clase. Yo no soy, o sea, porque hoy en día, si tú quieres aprender italiano, si tú quieres aprender español, alemán, o sea, solo necesitas, si tienes un poquito de lógica, sí, solo tienes que buscar tutoriales, hay muchísimo material para descargar, pero lo que tú necesitas hoy en día es un guía, una persona guía y una persona que cree una experiencia de aprendizaje. Y ese es el concepto básico para mí, crear experiencias de aprendizaje. ¿Y qué significa una experiencia de aprendizaje? Que yo puedo a mi ritmo ir recorriendo diferentes puntos de un tema que llaman más mi atención y no sé, ya sea a través de una gamificación, ya sea a través de un escape room, ya sea a través de la clase invertida, todas estas metodologías que aplico en clase, que hacen que el alumno se sienta que realmente está experimentando con la lengua. Por eso es que mi proyecto online se llama el Laboratorio de Lenguas, porque para mí ese nombre implica, o sea, resume en una palabra como yo veo el aprendizaje y la enseñanza de idiomas. O sea, metértelo en tu cabeza 2, 3 palabras, lo puedes hacer solo. Yo quiero ser una guía y quiero crear una experiencia de aprendizaje, y para ello la tecnología me ayuda muchísimo. Lo que no, pero, debo decirlo, si tú empiezas con una base de conocimiento sobre modelos de enseñanza con tecnología, ¿no? No es que te lances a decir, bueno, voy a hacer 10,000 cursos de Geniali, pero luego ya no le veo el valor agregado en clase, porque es lo mismo que puedo hacer con un PDF. Entonces, si no lo tienes claro, mejor no lo hagas y sigue con tu PDF, porque seguro, créeme, va a ser lo mejor, ¿no? Sí. Y puedes empezar poquito a poquito, ¿no? Puedes empezar con 1 o 2 herramientas, experimentando. Hay un modelo de educación, de implementación de la tecnología, que es, digamos, que uno de los más fáciles, y es el modelo SAMR. No sé si lo conoces. No. Vale, bueno, por sus letras SAMR. Y nos dicen que para que la idea de usar la tecnología en clases es de pasar de la sustitución, o sea, la primera letra S es sustitución, ¿sí? Luego viene la A, que es aumento, luego viene la M, que es modificación, ¿sí? Y luego viene la R, que es revolución para mí. Que es como, ¿cómo puedo usar una sencilla herramienta para que me ayude a pasar de sustituir lo que yo ya puedo hacer con papel y lápiz a hacer algo que antes sin la tecnología no me hubiese podido imaginar? Me encanta. O sea, Entonces, básicamente, mira, te lo pongo en un ejemplo sencillo porque yo creo que es la mejor manera de verlo. perfecto. Imagínate que tú tienes un texto para corregir de un estudiante. Entonces, estamos en la fase de sustitución, que es la primera, y es, bueno, pues simplemente estamos usando una nueva herramienta. Estamos sustituyendo papel y lápiz. Vale. Luego vamos por la fase de aumento. ¿Qué puedo hacer ahora para aumentar un poquito ese cambio a la tecnología? Bueno, pues entonces en Google Docs puedo empezar a usar la herramienta de comentarios para dar feedback
a, a ese texto. Puedo usar la herramienta de corrección automática para hacerle ver dónde están los errores, por ejemplo. Ujú. Luego viene la fase de modificación. Entonces, en ese mismo documento de Google puedo incluir, por ejemplo, diccionarios, puedo incluir extensiones que me ayuden a hacer nubes de palabras, o sea, que extraigan palabras de ahí del texto y hagan nubes de palabras, o que me permitan, digamos, insertar gráficas. Y luego, al final, la R es como esta, yo lo llamo revolución, es porque estás haciendo algo que antes no era posible. Por ejemplo, enviarle notas de voz a tu estudiante, haciéndole énfasis en no solamente el lenguaje escrito, sino oral, en la pronunciación de las palabras. Entonces, son cosas tan sencillas que estás viendo cómo una herramienta la puedes ir aumentando hasta que Claro. llegues a ese momento en el que uses una herramienta realmente para modificar de manera trascendental pues lo que estás haciendo con un simple texto de Google. Me encanta y lo entiendo, lo he pillado de primeras, porque Vale. por eso te decía yo, para hacer lo mismo que haces con un PDF, no inviertes el trabajazo, ¿no?, que implica pasar esos ejercicios a un formato más dinámico por vía de la tecnología, ¿sabes? Si al final vas a hacer lo mismo, es decir, no vas a potenciar, gracias a la tecnología, el resultado, ¿no? Simplemente estás, bueno, haciéndolo más cool, más guay, ¿no? Más visualmente más impactante. Me gusta muchísimo, no lo había escuchado así explicado. O sea, para mí era simplemente la intuición de, para mí esto no tiene sentido, ¿sabes? Pero así explicado, vamos, tiene todo el sentido para mí. Me encanta. Sí, sí. Y eso es Buenísimo. precisamente los modelos de aplicación de la tecnología lo que nos ayudan a ver, o sea, hacernos preguntas. ¿Qué tengo que hacer para que este conocimiento de gramática y esta estrategia de trabajo colaborativo se unan, por ejemplo? Sí, sí. Qué bueno, y también me ha encantado, por supuesto, el tema de crear la experiencia de aprendizaje para tus alumnos, ¿no? O sea, recientemente en el curso este nuevo que he creado, una de las profesoras decía, este curso no es un curso, es una experiencia, ¿no? Entonces, eso es lo mejor que te pueden decir de algo que tú hayas creado, y en este caso, además, es un curso online pregrabado en vídeo. O sea, que si alguien no califica, ¿no?, como algo que está viviendo como una experiencia, porque precisamente el online antes de la pandemia, digamos que en comparación con lo presencial salía siempre perdiendo, ¿no? Todos hemos tenido experiencias de cursos que el curso además de universidades, sobre todo, ¿no? Son PDFs colgados en un Moodle, ¿no? Y tú te descargas el PDF, te lo lees y haces un cuestionario facilísimo que lo puedes tener el otro abierto al lado y entonces copiar prácticamente, ¿no?, para responder. Entonces, estaba peor vista, ¿no? Realmente está en nuestra mano, ha estado también en nuestra mano hacer el cambio, ¿no?, de visión de lo que es realmente un buen curso online, que puede ser una experiencia como lo es la presencial, con todo lo bello que es la presencial y con aquellas cosas que jamás va a poder sustituir lo online, ¿no?, en la presencialidad, pero que a la vez lo online tiene esa capacidad de revolucionar, ¿no?, dentro de tu modelo, ¿no?, y aportar cosas que la presencialidad no alcanza, ¿no? Entonces, me gusta muchísimo. ¿Cuál dirías que es la herramienta sin la que ahora mismo podrías... No puedo vivir sin esta herramienta, esta es mi herramienta fetiche, la que más me gusta? Lola, me lo pones muy difícil. Bueno, puedes decir varias. A ver, me voy a concentrar en dos, que es el número mágico, es Canva y Geniali. Yo creo que sin esas dos no podría vivir ahora. Sí, yo ayer mismo que estaba trasteando Canva digo que es tan maravilloso, de verdad. Yo hace tiempo que tengo la versión de pago, ¿no? Porque es que aunque no la usara se lo tengo que pagar. O sea, yo tengo que pagarles a estas personas que sean la superempresa que esté detrás de Canva. Digo, pero es que, o sea, me ha servido y me ha ayudado tanto que es que aunque no usa todas las partes, ¿no?, que tiene la modalidad premium, digo, es que merece la pena. Bien.
¿Hacia dónde dirías que te encaminas? Porque yo no soy muy de preguntar, ¿cómo te ves dentro de 6 años? Porque soy de la opinión de quiero elegir en todo momento, entonces no quiero hacer esos compromisos, ¿no? De aquí a 6 años, pero ¿hacia dónde dirías que te encaminas, Jennifer Niño? Uy. Yo apuesto por un cambio en la mentalidad en la formación del mundo L, que es en el que estoy sobre todo. Y me gustaría mucho acompañar a profesores en ese camino. Me gustaría trabajar ya, digamos, formalmente formando a profesores, digamos, no solamente en formaciones cortas, sino ya a largo plazo, ¿no? Que es lo que me llama más la atención. Y tengo un sueño de una escuela, pero presencial, que es el laboratorio de idiomas, pero presencial. Y es un poco combinando aulas del futuro, o sea, la posibilidad de hacer, de usar la tecnología para el aprendizaje, de hacer, bueno, lo que llaman en inglés el book club, el song club, ¿no? Tener la posibilidad de un espacio donde las personas lleguen a leer libros en otra lengua, a cantar en otra lengua, a jugar juegos de mesa en otra lengua. Ese es mi deseo. Ojalá que de aquí a 5 años ya ya sea material. Yo lo veo, o sea, ahora mismo no me cabe la menor duda de que lo vas a hacer. No sabemos, no tenemos la bola mágica, pero las sensaciones, Jennifer, lo tienes muy claro y eso es lo importante, además, sobre todo, ¿no? Con ese gusto y esa pasión que realmente sientes por lo que estás haciendo y cómo crees en ello, ¿no? Uno de los pasos para llegar a ello es después de cuando salí del máster. El máster salí en el 2015, más o menos, o sea que ya 6 años, 7 años que no estaba estudiando. Y empecé otro máster en noviembre, octubre pasado, que lo voy a terminar más o menos en mayo. Y es un máster que se llama Máster en Metodologías Activas y ambientes, ecosistemas de aprendizaje. Y es un poco pues todo lo que estoy, ¿no? Llevando a cabo y quería de manera ya más formal, porque como te decía antes, muchísimo de lo que he aprendido y lo que está haciendo ha sido autodidacta. Yo no, hasta el día de, bueno, incluso hasta que tenga el máster ya en mi bolsillo, no podré decir que tengo algo que me diga, me certifique como tal. Todo había sido muy autodidacta, experiencias de aula, muy así. Y yo creo que ese es un paso pues más para formalizar, ¿no? Para decir que tengo la experiencia para poder crear un tipo de escuela pues, con ese objetivo. ¿Sabes? Últimamente estoy como entrevistando bastante a formadores de formadores, ¿no? Y en todas las entrevistas la verdad es que digo lo mismo porque es lo que me viene y es, me encanta ya encontrar a profes que están formando a otros profes porque vuestra capacidad de impactar se multiplica, ¿no? Es decir, que los modelos que tú estás estudiando, experimentando tú misma, compartiendo, no puedas trasladarlos a otros profesores a ese nivel serio de realmente implementarlo, ¿no? O sea, porque al final podemos compartir mucha información, la gente recibe esa información, pero en la mayor parte de los casos no hacemos nada con esa información. Entonces, lo serio, lo importante es que realmente vayamos formando a personas que van a ir implementando eso que van aprendiendo, ¿no? Entonces me encanta realmente ¿no? Este paso de los profes que ya formamos a otros profes porque eso es la capacidad de impacto y de beneficiar al alumno final se multiplica, ¿no? O sea, porque tú tienes una capacidad de alcance a X alumnos, ¿no? Pero cuando tú vas influyendo en otros profes que van formando a otros alumnos, pues, bueno, la onda expansiva, es muy superior y me gusta muchísimo. Sí, ¿qué les dirías a los profes que tienen miedo a las tecnologías? Esa es una buena pregunta y es la primera pregunta es
no tenerme miedo tanto a la tecnología como tal, o sea, a la herramienta como tal, porque como lo hemos dicho antes, para ello existen muchos tutoriales y cursos específicos. Em, pero si quieres, ¿cómo es? Se me fue este dicho que dice que lo cojas por los cuernos. ¿Cómo era ese dicho? No ¿Coger es, el toro por los cuernos? eso, coger el toro por los cuernos. Mira, es que algo así. Y es, tengo miedo, no sé cómo empezar, entonces lo que voy a hacer es buscar un determinado, ya sea curso, libro, o sea, yo le digo formación a todo, no tiene que ser específicamente de una Mm, institución, sino todo lo que tú puedas coger, que sepas que eso te va a ayudar a darte una perspectiva más clara de cómo empezar. Em, y algo que me ha ayudado mucho a mí es buscar referentes, personas que sean referentes en el tema. Cuando yo he encontrado estas personas que son referentes, me he quedado ahí, o sea, no me pongo porque sé que hay muchísimas más, pero digamos que he conectado con lo que esa persona transmite, me he quedado ahí y me he quedado formándome con esa persona, con todo lo que comparte. Y a raíz de ello, pues he podido crear ese espacio de decir, bueno, estas técnicas me funcionan a mí, estas técnicas no. Y sobre todo, algo muy, muy importante es tener un pensamiento crítico ante todo, ¿no? No todo lo que incluso yo, no todo lo que yo ofrezco en mi blog es bueno para tus clases, y lo que espero es que tú seas capaz de verlo y de decir, creo que no, esto no funciona por X o Y motivo, que empieces a reflexionar. Estoy últimamente trabajando mucho en la llamada metacognición, es decir, en la reflexión sobre mi aprendizaje, ujú. y en mirar cómo aprendo, con quién aprendo, de quién aprendo, qué pasos llevo a cabo para aprender como formadora, como profesora. Eh, y a partir de ello, entonces ahí sí ya me puedo dedicar a buscar herramientas y tutoriales, ¿no? Si, por ejemplo, a ver, para ponértelo un poco más claro, si yo lo que quiero es que mis estudiantes de A2 de aquí a 3 meses tengan un mejor dominio de tal tema en clase, entonces, ¿dónde están presentando problemas mis estudiantes? Y qué tema metodológico me puede ayudar a solucionarlo. Y después, si me pregunto, ¿qué herramienta me va a ayudar a solucionarlo? ¿No? Entonces, por ejemplo, mis estudiantes no están pronunciando bien porque pues tienen poco acceso a escuchar el input natural. Bueno, entonces, ¿cuál es el input natural que quieren escuchar? Podcasts, series, ta, ta, ta. Bueno, y entonces ya teniendo eso claro, entonces ahí sí paso bueno, entonces, ¿cómo puedo crear, por ejemplo, un tablero en el que haga una curación de los mejores podcasts para aprender español, las mejores series y hacer una guía de preguntas para ellos? Entonces no estoy partiendo de la herramienta como tal, sino estoy partiendo de la necesidad de mi alumno y estoy como ahí sí retrocediendo. Entonces yo creo que ese es como el paso a paso más fácil para Ujú. acercarse y sí, para conocer mejor una herramienta. Me ha gustado mucho el tema del autoanálisis, ¿no? Porque siento que nosotros como profes estamos en la posición idónea para hacer ese autoanálisis de nuestro propio aprendizaje. Veo que muchas veces nos tratamos diferente en la manera de aprender a como queremos que se comporten los alumnos, ¿no? O sea, Mm, hay veces que como profes luego somos muy malos alumnos, ¿no? Porque realmente nos exigimos cosas que no le exigiríamos a un alumno que está aprendiendo un idioma. ujú, ¿Sabes? Entonces, me gusta mucho esta idea de analizarte, ¿no? Y saber cómo aprendes tú, respetar, ¿no? Tu manera de, tu propio proceso. ujú. Es muy interesante. Bien, Jennifer, estamos ya llegando al final y te quería preguntar también como emprendedora, ¿no? ¿Echas la mirada atrás?
Es que me gusta tu cuadro. No, además era literalmente Ah, esa, mira de atrás. sí, 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 sí. El cuadro son cuadros de mi padre, que es copista, y todos Ah, los cuadros de casa son de mi padre. Pero si tú, ¿no? Dices, ahora, en el lugar en el que yo estoy, ¿no? Con lo que estoy haciendo, con lo que estoy trabajando, yo he hecho una mirada atrás, ¿vale? ¿Qué te viene a la cabeza? uy. A ver, yo hasta hace unos, yo creo que 2 años más, no hubiese pensado en llamarme a mí emprendedora. O sea, yo no me veía como emprendedora. Y emprendedora educativa, o sea, como que eso eran dos palabras, ¿no? Muy lejanas, ¿no? Que polos no son como, no, como los polos opuestos se atraen, no, 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 es polos opuestos y se quedaban opuestos y no se atraían. Pero ahora lo estoy empezando a ver como emprendedora educativa. Estoy esto de crear una marca, crear un nombre, yo de verdad que no era muy consciente de todo eso, la verdad. Y luego cuando me empezaron a decir, claro, sí, Jennifer Niño, tal Jennifer, ok, pero es que tú tienes tu marca, ya se te reconocen los colores, la tipografía, yo, de verdad, es que no lo veía, no lo veía. Um, y eso, que ahora me es mucho, o sea, lo veo más visible de lo importante que es crear una marca. A ver, que yo no creo, no me considero la experta y que me gustaría tener días de 50 horas para realmente hacer y perfeccionar muchas cosas, pero sí es muy importante crear una marca, crear tu voz. A mí me ha sucedido mucho y es algo que me duele por un lado, pero por otro lado pienso, bueno, pues sí, será por algo. A mí me han copiado mucho, ¿no? Me han copiado materiales, y es como dices, materiales a los que les dedicas muchísimas horas para que realmente tengan una buena calidad. Pero dice, bueno, si te lo han copiado es por algo, ¿no? Y eso, me podrán copiar los materiales 1000 veces, pero mi voz, Ahí está, amiga. mi Claro que sí. marca, lo que soy yo, no, no sé, porque No se es puede. exacto. Eso no se puede. O sea, está claro que yo creo que cuando te copian es porque efectivamente algo bueno estás haciendo y a veces se hace más daño el que a sí mismo la persona que copia, que sabes que la persona copiada, ¿sabes? Y es que tú eres inimitable, entonces eso no hay quien lo copie, ¿no? Entonces, yo con este tema de la copia, ¿no? Y tal, tengo mis propias posturas, ¿no? Que prefiero en general no compartir porque la gente sí es muy protectora de lo suyo, de lo que ha creado y tal. No es que yo no lo sea ni invite a copiar lo de los demás, para nada, porque creo tanto en la creatividad, ¿sabes? Uh-huh. Y creo que tú, lo que decías antes, yo no me veía como emprendedora, pero es que es inevitable que una persona tan creativa emprende en el aula, emprende dentro de la institución que trabaje, emprende, ¿sabes? Otra cosa es que, bueno, pues que de repente veas que hay un camino abierto para ti, Uh-huh. perfecto, idóneo, en el que tú puedes potenciar lo que trabajando para otros no puedes, Uh-huh. ¿no? Es decir, que tú no puedes hacer esta formación para otros profes, a lo mejor desde una institución que no vaya a aprobar el programa curricular que tú plantees, o sea, ¿no? Ahí hay una limitación y por eso al final yo creo que las almas creativas tienen que salirse, ¿no? O iniciar una vía propia, ¿sabes? Para poder dar rienda suelta a eso es que te está pidiendo el cuerpo que tú hagas, ¿no? Y esa es una de las cosas que yo les digo a muchas personas, pues me escriben y me dicen, ay, que me gustaría ser como tú, que quisiera llegar a ser como tú, y yo, a ver, alto. Qué bueno que no eres como yo, primero que todo. Y me alegra que te sientas inspirada, que que no está mal. O sea, buscar inspiración, eso no está mal. Pero Exacto. a esa inspiración que tomas de otras personas, ponerle tu marca, ponerle tu esencia. Eh, Sí. y yo no puedes esperar que todo lo que yo haga se vea reflejado uno a uno en tu aula porque tú eres otra persona, otra esencia, otro mundo. Entonces,
déjate inspirar, porque es lo que yo hago de otras personas. Cuando te hablaba antes de mis referentes en el mundo educativo, yo tengo mis referentes y de ellos me inspiro también. Claro. Pero yo no cojo uno a uno todo lo que ellos hacen, sino que reflexiono en lo que ellos comparten y Ujú. luego lo adapto, le pongo mi esencia, le pongo más, le quito y le doy mi voz, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Claro, cuando hablabas antes de cómo se ha ido forjando tu marca sin tú ni siquiera ser consciente, para mí ese es el camino idóneo, ¿sabes? O sea, luego lo impulsas cuando ya además, bueno, pues resulta que yo ya he conseguido, porque naturalmente por lo que hago, esto ha valido a gente, ¿no? Y entonces me he empezado a posicionar sin especialmente buscarlo, ¿no? Pero de repente esto lo puedes impulsar como siendo más valiente con lo tuyo, ¿no? O sea, yo veo esta parte de ya empezar a hablar de marca personal. Yo, por ejemplo, es raro que utilice esa expresión, ¿sabes? O sea, es simplemente ser más valiente con lo tuyo, ¿sabes? Ser consciente de lo que tú tienes, ofreces, valorarlo, ¿sabes? Todas, y sobre todo muchas mujeres tenemos síndrome del impostor, es una barbaridad, ¿vale? Pero eso, decir, o sea, siento que puedo ayudar y lo voy a poner en valor, ¿sabes? Ni más ni menos. O sea, lo que no voy a hacer es menospreciarlo, ¿no? Entonces, bueno, es súper interesante, es un camino muy bonito, ¿no? En el que cuando tú ya empiezas como a ganar más confianza en ti misma, pues impulsas mucho más tu carrera, ¿no? Carrera, Porque sí. sí. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí, Jennifer. A mí me ha encantado esta charla contigo. Muchas gracias por la invitación. Ha sido bueno, más de media hora creo que fue. Sí, sí. Sí, normalmente estamos casi una hora, sí, Sí, 56 sí. minutos llevamos. Vale. Bueno, no, muchas Sí. gracias por permitirme compartir y ojalá que puedan disfrutar mucho de esta conversación. Sí, seguro que sí. O sea, yo ya me llevo cosas, así que espero que quienes escuchan pues también. Lo dicho, muchísimas gracias por tu disponibilidad. Por supuesto, dejaré los datos de acceso a tu web, a tus perfiles, a tu perfil en Instagram en las notas del episodio. Y nada, que estamos en contacto y que espero que ese sueño que tú tienes, confío en que se va a hacer realidad. Vamos. Ojalá. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Chao, chao.